señor doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, medios de comunicación, estimadas y estimados senadores. El próximo 1 de septiembre se inician los trabajos formales de la 63 legislatura, entra en funciones la nueva Cámara de Diputados, se reinstala la Cámara de Senadores. Con ello también empieza la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno actual vive un profundo desgaste a mitad de su gestión. Al igual que el PRI y los partidos de las derechas, enfrentan una crisis de legitimidad y de credibilidad en su proyecto político. La izquierda, en sus diversas acepciones partidarias, enfrenta el problema de la división, una profunda polarización a su interior. La derecha es mayoritaria, pero no hegemónica. La legitimidad y el consenso del régimen están en franco declive. Las bases en las que se sustenta son la política represiva, la cooptación política, la manipulación mediática y el control de las instituciones. No tienen un discurso que las articule más allá de las multicitadas reformas estructurales. Existe una inconformidad social y disgusto con el gobierno federal. Enrique Peña Nieto está reprobado entre la sociedad. Los errores, los escándalos, el descrédito internacional lo persiguen, lo impactan y son una verdad irrefutable. México padece un gobierno y un modelo oligárquico, un modelo funcional para una élite, pero un modelo fracasado en función del interés general y del avance del país. El descontento y la efervescencia social crecen y se manifiestan. Los hechos criminales de Iguala las han capturado. Los escándalos de corrupción como la Casa Blanca las han alimentado y la falta de crecimiento económico y la profundización de la pobreza son el claro ejemplo de un modelo fracasado para las mayorías. Todo ello es real y, sin embargo, no existe una fuerza política, liderazgos, programa que articule la indignación profunda y dé perspectiva a un cambio en 2018. La tarea principal de las izquierdas será ganar la batalla ideológica. Se requiere ganar la batalla por la hegemonía a las derechas. Solo así podremos ganar en el 2018. La violencia, la inseguridad, la corrupción, el estancamiento económico, la profunda desigualdad social, esos son los problemas centrales a resolver, esas son las principales preocupaciones de la sociedad, esas son las banderas para construir el cambio. Esas y muchas otras son nuestras prioridades, esos y muchos otros son los temas de nuestra agenda nacional. El neoliberalismo a la mexicana está haciendo agua. Son más de 30 años prácticamente sin crecimiento económico, el salario está depreciado, la pobreza crece cada año, el petróleo se privatiza en la ronda 1, se enajena la soberanía, los precios del petróleo caen, cae también la producción, aumentan las importaciones de gasolinas, gas, petroquímicos, el peso se devalúa todos los días, se imponen los recortes al gasto público, la riqueza se concentra en cada vez menos manos, ensanchando la brecha de la desigualdad social a niveles preocupantes. La izquierda debe alzar la voz, ser una verdadera oposición, ser opción de cambio, debe ganar el debate y la propuesta, dar la batalla para evitar que el neoliberalismo se profundice. Hay que denunciar y combatir la corrupción, hay que defender los intereses populares, defender los recursos estratégicos del país, hay que promover la paz y la seguridad, encabezar la lucha en la defensa de los derechos humanos, ganar la batalla de las ideas, construir la unidad de las izquierdas, ser voz de los movimientos populares, exigir la justicia, exigir empleo, exigir el incremento general de salarios. También resulta indispensable una evaluación del grupo parlamentario del PRD en el Senado. El gobierno busca que las oposiciones estén domesticadas, sometidas a su agenda y marca a veces los tiempos. En la ruta del 2018 se trata no solo de frenar el intento de restauración del viejo autoritarismo, sino de avanzar en la construcción de un programa, de impulsar nuestra agenda, las banderas que nos permitan una renovación profunda
división, contrapeso de poderes, la prevalencia de posturas ancladas en las tesis de la izquierda. Los datos oficiales nos muestran con claridad la gran tragedia mexicana, la enorme desigualdad social, la creciente pobreza en México. Desde los espacios partidistas y legislativos debemos trabajar para revertir esas tendencias, trabajar en propuestas que vayan al fondo de esta tragedia y la resuelvan. En los próximos 3 años tenemos el enorme reto de reivindicarnos, diferenciarnos de las derechas que han hundido al país, ser una izquierda congruente, organizada, disciplinada, con capacidad de respuesta, con propuestas y soluciones. Debemos combatir con firmeza los conflictos de intereses, la corrupción, el abuso de poder, defender las causas justas del pueblo de México, ser el contrapeso a la derecha, ser la voz del hartazgo de la sociedad y propiciar la transición democrática. Tales son los enormes retos que tenemos frente al inicio de la 63 legislatura. En ello trabajaremos con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. Sea estas palabras la bienvenida para dejar inaugurado la séptima plenaria del Grupo Parlamentario del PRD. Doy la palabra ahora al senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado. Gracias, Dolores. Recibimos esta mañana con agrado las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la presencia del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de esta ciudad. Bienvenido, doctor Miguel Ángel Mancera. La presencia del presidente nacional de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz. Presidente, gracias por su presencia. Agradecemos la respuesta a cubrir de parte de los medios de información este acontecimiento político parlamentario que es la celebración de la séptima reunión plenaria del Grupo Parlamentario en el Senado del Partido de la Revolución Democrática. Terminó una legislatura, la 62 legislatura, la 62ª legislatura, y está por arrancar la segunda mitad del ejercicio para el cual fuimos electos. El trabajo desarrollado es un trabajo que está calificado por la opinión pública, que está evaluado por analistas, pero que sin duda debe ser revisado por nosotros mismos. En estos 2 días, parte del desarrollo de los trabajos de esta plenaria tendrá que ser la evaluación del trabajo en esta legislatura por nuestro grupo parlamentario para construir la estrategia de nuestro grupo para esta legislatura que arranca. Siempre hemos actuado con responsabilidad, siempre hemos asumido nuestra función de ser legisladores, senadoras y senadores que tienen frente a la patria, frente a México, una responsabilidad, que tienen frente a la sociedad una responsabilidad, que tienen frente al partido al que pertenecemos una responsabilidad. Así nos asumimos, con esa visión de actuar frente al país, frente a la sociedad y frente a nuestro partido. Hemos asumido los temas de la gente, mostramos firmeza
mostramos rigidez y mostramos un comportamiento con convicciones perfectamente claras en los temas transformadores de los modelos existentes en nuestro sistema de vida, sistema jurídico, político, económico, social. Asumimos posiciones, algunas votando a favor, otras votando en contra. Hemos encontrado el equilibrio en este grupo de profesionales, un equilibrio maduro, un equilibrio responsable y un equilibrio respetuoso en el trabajo que desarrollamos. Hemos mantenido una posición política que se ve desde fuera. Hemos mantenido una posición de análisis frente a los hechos. Y hemos construido frente a la opinión pública una posición que de verdad yo estoy convencido que es una posición que admite que el trabajo en el Senado por parte del grupo parlamentario sea un trabajo reconocido. Agradezco la presencia del presidente nacional del partido. En estos momentos de transformación del PRD es importante tener un presidente sereno, un presidente que está actuando más allá de sus posiciones personales, con responsabilidad frente al destino del partido. Esa es la opinión que yo tengo de las decisiones que has tomado, Carlos Navarrete Ruiz. En esta ocasión decidimos llevar a cabo esta plenaria en la sede del Senado de la República, en los salones, en los espacios que el Senado tiene para desarrollar las actividades. No ir a otros lugares. Debemos demostrar a la opinión pública que entendemos cuál es el momento que se está viviendo. Y por eso decidimos desarrollar los trabajos acá, en nuestra sede. Nos sentimos muy bien habiendo puesto el ejemplo, la ruta, para que los otros grupos parlamentarios también así lo hicieran. Quiero decirles que nuestra agenda legislativa tendrá que estar dominada por temas específicos. Tenemos que ver, tenemos que ser parte de las acciones políticas para que la reforma política del Distrito Federal se concrete a más tardar en el mes de octubre. De esa forma, los plazos contenidos para la instalación del constituyente podrán estar en marcha. Recuerden que los plazos son a partir del mes de diciembre. Por tanto, que la Cámara de Diputados, con las reformas que haga nuestro dictamen, para que lo asumamos como Senado, desahogue su proceso de revisión legislativa en el mes de septiembre, sería correcto, para que durante el mes de octubre pudiera irse a la transhumancia constitucional de los congresos locales. Tenemos que resolver en los primeros días del mes de septiembre el tema de salarios mínimos. Es importante que esta herramienta, la herramienta más importante en materia de política social, se abra a debate con esta reforma constitucional. E impulsar este tema que fue impulsado por el jefe de gobierno del Distrito Federal, que aquí está con nosotros. Señor jefe de gobierno, llévese el compromiso del grupo parlamentario para completar la reforma política del Distrito Federal y la reforma
para el tema del salario mínimo. Pero la economía, hoy las noticias en todo el mundo es el crack al sistema, a las bolsas de valores, el derrumbe de las bolsas de valores, hasta 9 puntos en China, y el impacto que está provocando en Europa y que está empezando a provocar en América. Esta situación pronto podrá convertirse en una alza de precios de los del consumo básico para las familias. Por tanto, tema fundamental de esta plenaria tendrá que ser las acciones estratégicas que debemos impulsar para proteger básicamente la economía familiar. Hay que actuar con responsabilidad. Tenemos que ir a revisar la reforma hacendaria y fiscal. Hay que recordar que no hay ingresos, pero hay que revisar lo que no ha funcionado. La reforma de la reforma es algo importante en el cual no podemos estar separados como fuerza política. Y existen 3 ejes, creo yo, determinantes fuera de estos asuntos: seguridad pública y derechos humanos, combate a la corrupción, construir las 2 leyes generales, las nuevas leyes federales y las reformas a leyes existentes para completar el Sistema Nacional Anticorrupción. Terminar de construir el andamiaje en leyes secundarias, la Ley de Archivos y la Ley Federal de Transparencia, para concluir el andamiaje legal federal en esta materia. Y en ambos casos, la armonización de las leyes locales en las entidades de la República para que se haga posible y real este Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema de transparencia en todo el territorio del país. Son asuntos que serán debatidos. Se ha integrado una agenda de trabajo con la participación de expertos, de los cuales podremos escuchar opiniones sobre cada asunto. Vamos a modificar el formato también del cual se han desarrollado los trabajos en las otras plenarias para que haya más discusión interna durante estos 2 días, para que precisemos nuestras posiciones respecto a cada uno de los temas. Habremos de mañana tener una agenda legislativa con la cual transitaremos. Habremos de tener una estrategia parlamentaria. Después del 7 de junio, el escenario político nacional es diferente. Después del 7 de junio, el Senado tendrá que actuar frente a una realidad política diferente. Tenemos que ser más tolerantes, más plurales y de un comportamiento más abierto frente a la realidad política que ya existe. El 30 de agosto, nuestro grupo parlamentario estará bajo la condición de tener que informar todas sus decisiones mediante la aplicación de la Ley General de Transparencia. Nuestro grupo parlamentario será sujeto obligado y como senadores seremos sujetos obligados para entregar las obligaciones generales y específicas que marca la Ley General de Transparencia. Estamos listos para proponer al Senado la aplicación del acuerdo de reorganización administrativa que está previsto en el
transitorio 13º de la ley que aprobamos. Más tarde habrá una elección para poder determinar la integración de la mesa directiva de este grupo por la siguiente legislatura. Vamos a actuar con responsabilidad y con transparencia. Lo importante es la estabilidad en el grupo. Lo importante es el ambiente de equipo, el ambiente de aprecio, el ambiente de responsabilidad entre nosotros y para desempeñar los temas que son materia de nuestro trabajo. Agradezco a la fuente informativa del Senado de la República la cobertura que da a las acciones del grupo parlamentario. Agradezco la respuesta que da a cada una de las conferencias que como grupo o de manera individual se dan. Es muy importante que nuestro trabajo se vea, se escuche y se lea, y ustedes hacen posible esa realidad. Les agradecemos su colaboración para que nuestro trabajo se conozca todos los días. Con esas palabras me expreso en cuanto a los propósitos, me expreso en cuanto a mi visión y reconozco que hemos hecho un grupo de 22 mujeres y hombres. Todos han asumido su papel con la mayor responsabilidad. Todos son mujeres y hombres que han desarrollado su labor constitucional con profesionalismo y con responsabilidad. Tenemos una enorme tarea que desarrollar. Hemos visto la experiencia de que en este grupo haya integrantes de otros partidos. 3 integrantes de nuestro grupo renunciaron a las filas del PRD y forman parte del partido Morena. Otro más, Alejandro Encinas, no tomó partido y se separó de las filas del grupo. Marta Tagle, en funciones, no ha decidido si forma parte o no de algún grupo parlamentario. Pero formamos un equipo de trabajo en donde nos respetamos. Hablaremos de ese tema también durante la plenaria. Así es que les reconozco la labor desarrollada a ustedes. Como coordinador se las reconozco y de verdad me siento muy orgulloso de formar parte de un equipo de trabajo y una gran familia de amigos. Gracias, de verdad se los agradezco y les reconozco todo su esfuerzo. Gracias. Damos ahora el micrófono al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal. ¿Le pasas el micrófono? Con este, sí, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer la invitación y por supuesto saludar la presencia del coordinador del grupo parlamentario, del senador Miguel Barbosa Huerta. Saludar también a la señora vicecoordinadora, la senadora Dolores Padierna Luna, a todos y cada uno de los senadores y senadoras integrantes del grupo parlamentario del PRD, al presidente nacional del PRD, de igual manera los saludo, a los secretarios técnicos que son una parte muy muy importante, secretarias técnicas de todos los trabajos y de todos los avances que se consiguen con las diferentes propuestas que han podido encontrar buen puerto que provienen de este grupo parlamentario. Hoy yo simplemente quiero agradecer los trabajos que se han venido realizando en el Senado de la República, reconocer la participación del PRD en los diferentes debates nacionales que han podido encontrar una voz que siempre pone en primer plano de interés precisamente el interés de la gente, el interés de las personas, el interés de las mayorías, el interés de
aquellos que también encuentran en este grupo parlamentario un asidero de defensa social permanente y un asidero de comunión de ideas que en gran medida apuntan hacia la corriente progresista, a la ideología progresista, y que por supuesto debe de reconocerse. La Ciudad de México está atenta a los planteamientos legislativos que desde esta sede nacional surgen y por supuesto que se impulsan, pero también quiere participar, y también participa, y también promueve, y también busca interlocución para que se impulsen desde acá muchas de las propuestas que requiere hoy la Ciudad de México. Hoy quiero reconocer toda la tarea y toda la labor que se hizo por la reforma política de la capital. Fueron varios debates, fueron intensas discusiones, fueron mesas que dieron un producto que está terminado, que se encuentra ahora en la Cámara de Diputados y que seguramente formará parte de otros debates. Pero la importancia de esto, como bien lo señalaba el senador Barbosa, es que no se detenga, que no se estanque, sino que se avance en la medida y con la participación democrática que se requiera, con los puntos de vista y obviamente con los matices que vengan a enriquecerla y que sea para beneficio de la ciudad, para beneficio de quienes, como el que les habla, queremos a la Ciudad de México. Hoy también quiero reiterar un planteamiento que me alegra mucho escuchar en la voz del señor coordinador, del senador Barbosa, que es el salario mínimo. El salario mínimo, como ya se ha platicado en varias ocasiones, comenzó con un nacimiento atropellado, en donde muchas voces se fueron en contra de la propuesta, pero que poco a poco ha ido allanando el camino y ha encontrado hoy un consenso mayoritario, prácticamente, que lo impulsa y que da viabilidad a que en este Senado de la República pueda aprobarse uno de los primeros pasos fundamentales, que es desindizar el salario mínimo de esas funciones que lo atan y que por supuesto en muchas de las ocasiones sirven de pretexto para que no pueda alcanzar los niveles que nosotros mismos hemos fijado en los órganos de evaluación. Nosotros mismos hemos señalado, nuestro país ha señalado cuáles son las líneas de bienestar, cuál es la línea de pobreza extrema, cuáles son esas mediciones que nos permiten mostrar a los mexicanos que menos tienen y que menos capacidad de desarrollo encuentran. Y con esas mediciones, hoy sabemos que el salario mínimo que se encuentra vigente no satisface ninguna de ellas. Ya se han hecho los planteamientos de por qué, y me parece que han avanzado de manera sustancial. Yo estoy convencido que desde este grupo parlamentario se va a impulsar esta propuesta y que después quizá de acá mismo surja la segunda parte, la segunda fase, porque no nos vamos a quedar ahí. No solamente es desindizar, se requiere renovarse, se requiere modernizar, requerimos tirar algunos lastres, modificar el modelo de evaluación. Ya hemos platicado en otras ocasiones la necesidad de tener un instituto que de manera autónoma pueda encontrar cuál es el salario mínimo justo, que encuentre también productividad, pero que sea un fiel observador de lo que mandata la Constitución. Esa tarea yo estoy seguro que se va a cumplir, y que se va a cumplir con creces aquí en el grupo parlamentario, porque así me lo ha dicho su coordinador y porque así lo he platicado con los integrantes del grupo, así que con eso nos sentimos muy tranquilos. Hoy quiero hacer un par de planteamientos más, si me permite el señor coordinador, vicecoordinadora, integrantes del grupo parlamentario. He venido reiterando que en breve estaremos ya con la aplicación del sistema acusatorio en nuestro país. El próximo año, en 2016, el 18 de junio, entrará en vigor. Ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, en todas las entidades hay una sola manera de llevar a cabo los juicios en esta materia. Pero seguimos adoleciendo de una parte que a mí me parece que es fundamental. En la parte del Código Penal hay una discusión en el siguiente sentido. Lo que tiene que ver con los delitos no puede ser materia de unificación,
porque las diferentes entidades y sus soberanías tienen intereses legítimos en cada una de sus tipificaciones. No podríamos dejar en este momento sin tipificar, por ejemplo, el delito que tiene que ver con la plantación de café en una entidad, o lo que tiene que ver con darle prevalencia al abigeato en otra entidad. No se podría, sería imposible. Pero el Código Penal no solamente está compuesto de la parte especial, que son los delitos, sino tiene la parte general, en donde están disposiciones que hoy no tenemos unificadas y que encaminan o llevan a lagunas de impunidad. Por ejemplo, hay estados donde no se sanciona la tentativa en algunas de sus modalidades. Si en una entidad se comete el delito y este delito se continúa en otra entidad, puede haber un ámbito de impunidad de una a otra, donde la autoría y participación hoy no está unificada y de repente hablamos de autoría intelectual sin saber si existe o no existe. A mí me parece que hoy debiéramos crear una ley de enjuiciamiento penal que responda también a la unificación de criterio en todo el país y que tengamos una base sólida para decir que los fines de la pena, que las penas planteadas, que las formas de los sustitutivos de estas, que las reglas de preliberación, que todo eso está unificado y que eso nos va a permitir trabajar de manera frontal hacia la implementación del sistema acusatorio. Y por supuesto, porque no está unificado eso, están con diferentes planteamientos. Yo creo que ahí se cumple con el mandato constitucional y ahí pudiéramos encontrar también un planteamiento que a nivel nacional diera una sola ley de enjuiciamiento de la parte general. Eso no transgrede ni entra en conflicto con ninguna de las soberanías de nuestro país. Y en el mismo sentido, quiero reiterar el planteamiento que he venido realizando. Con esta nueva ley que estará en vigor, con esta nueva forma de enjuiciar con el sistema acusatorio, también vale la pena hacer una reflexión respecto de los servicios periciales. A mí me gustaría, porque lo hemos planteado ya en el Consejo Nacional de Seguridad, que hiciéramos una evaluación, que tuviéramos hoy un diagnóstico de nuestros sistemas periciales. La Ciudad de México todos los días recibe peticiones de diferentes entidades para realizar pruebas periciales, no porque seamos los mejores, sino porque en los otros estados no hay esos servicios periciales, no hay. Entonces, ¿cómo vamos a ir a un sistema acusatorio si no tenemos un sistema pericial sólido? Si hoy todavía se hacen y se practican necropsias en funerarias en algunas entidades, en los que mejor les va. Si hoy no tenemos un sistema unificado de las huellas dactilares. Es decir, a mí me parece que esto merece una revisión urgente y que podamos tener una unificación de capacidades en nuestro país. Y quiero cumplir también con una tarea, con dos tareas que la ciudadanía me pidió. Una, en la reunión que tuvimos con los jornaleros de San Quintín, en donde me parece que desde el Senado de la República debemos revisar y pudiera ser un espacio propicio, señor coordinador, para que se evite la explotación que estamos viendo que es una realidad a nivel nacional. No hablo de hacer un planteamiento simplemente a la ligera de política del campo, sino hablo de un delito que se llama trata de personas y que hoy pudiera encontrar también un nuevo enfoque porque se está presentando en el campo y lo estamos viendo, ya lo vimos en diferentes entidades de la República y a mí me parece que un tratamiento urgente de este tema pudiera ser algo muy importante para nuestro país, porque así se evitaría lo que no riñe de ninguna manera con la productividad, porque así lo plantearon los empresarios en la reunión directa que tuve con ellos. No riñe con la productividad, lo que sí es una realidad es que se está efectuando una explotación que se traduce en trata de personas en el campo. Y finalmente otra encomienda que fue el asunto de FICREA, en donde me dijeron algunos de los ahorradores que en mi próxima reunión con los senadores y las senadoras
planteara otra vez esta inquietud, la inquietud de encontrar un respaldo para que se pueda advertir desde el punto de vista legislativo cómo se puede evitar que se ponga en riesgo el patrimonio de los ahorradores, cómo se puede fomentar el ahorro y al mismo tiempo dar garantía de que no volverán a tener un tropiezo como este que se presentó con FICREA. Básicamente la Ciudad de México seguirá trabajando con toda responsabilidad, hoy lo decía, porque estamos también conscientes de la preocupación económica que hay en nuestro país y que va sin ninguna duda a repercutir en la Ciudad de México. Quiero reiterarles a ustedes, a dar prioridad a la educación, a la salud y a los programas sociales de mayor necesidad en esta capital con el nuevo presupuesto que tendremos. Habrá que construirlo y habrá que dialogar porque las fuerzas políticas y la conformación política de nuestra capital es diferente, pero estoy seguro que podemos encontrar vasos comunicantes que apunten a esto, a lo que la gente más requiere, y estoy seguro también que en el país no se podrá o no se permitirá que se ponga en riesgo ni la educación, ni la salud, ni los programas sociales de la gente que más los necesita. Estoy convencido que esta va a ser una tarea que vamos a estar impulsando. Desde la Ciudad de México estaremos atentos en nuestro gobierno a seguir teniendo la liga de comunicación, los vasos de comunicación con el señor coordinador y con todos los integrantes de este importante grupo parlamentario, a quien deseo muchísimo éxito en su 7ª reunión. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su tiempo, muy buen día. Para inaugurar esta 7ª plenaria del Grupo Parlamentario del PRD, le damos la palabra al presidente nacional, Carlos Navarrete. Buena ponencia, doctor. Muy bien, buena ponencia. Ya, adelante. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días a mis compañeras senadoras y senadores de la República. Saludo con afecto, como siempre, al jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, a nuestro coordinador y vicecoordinadora del grupo parlamentario y presidente del Senado todavía, hasta que haya nueva elección, y a todos el equipo, el staff de apoyo del grupo parlamentario. Siempre es una gran satisfacción podernos reunir con los senadores y senadoras del PRD para evaluar cómo vamos, y más al inicio de una legislatura. Están a la mitad del camino, termina una legislatura, comienza otra, y esta 7ª reunión plenaria va a abordar temas que ya han sido mencionados como parte de su agenda. Pero es una buena oportunidad para hacer también algunos intercambios de información y de puntos de vista, y de análisis de la situación política que estamos enfrentando. Empiezo diciendo que nada es igual en este año a 2012. Ni en el mundo, ni en México, ni en el Senado, ni en el PRD, ni en el grupo parlamentario. Nomás hay que ver cómo empezamos hace 3 años, en septiembre del 2012. Hoy el mundo está convulsionado. Son factores de carácter mundial las que están sacudiendo a la economía. Hoy, a esta hora, 11:10 de la mañana, ya se prefigura un lunes negro en las bolsas de valores del mundo. La bolsa de Nueva York está anunciando que si caen más del 7% en las transacciones de hoy, suspenderá unilateralmente las actividades para tratar de evitar una caída mayor. Pero las caídas están en Asia, están en Estados Unidos, están en Europa, está en México. El mundo se está convulsionando. Y como dice una vieja frase mexicana, y lo mejor de todo es lo peor que se puede poner. Porque el precio del petróleo no ha terminado su caída. Hoy el precio del petróleo, que afecta a la economía de Rusia, que afecta a la economía de Brasil, de Bolivia, de Venezuela, de México, de los países productores en general, puede ser peor. Puede ser peor. Para efectos, senadores y senadoras, de la ley de ingresos que van ustedes a discutir.
van a tener que ser muy realistas de cómo va a estar el ingreso del presupuesto nacional en 2016, porque si las negociaciones del gobierno norteamericano y del presidente Obama caminan con Irán y las sanciones son levantadas porque haya un acuerdo de vigilancia internacional sobre las armas químicas, y si Irán queda en libertad de entrar nuevamente al mercado mundial de petróleo, Irán produce el doble de barriles de México y se inunda el mercado con el petróleo iraní. Todos los analistas evalúan la posibilidad de otro descenso del precio del petróleo que puede llegar a los 35 o 30 dólares en el mercado internacional, y eso va a impactar las finanzas nacionales. La gran pregunta es, ¿y de dónde se va a compensar ese ingreso? En México, porque gasto tiene que haber, y todo lo vamos a pedir para nuestros gobiernos estatales, para el DF, para la política social, para la salud, para la educación, y nadie puede gastar más de lo que ingresa, a menos que entre a niveles demenciales de crédito, de deuda, que esto ya es otra cosa. México no es igual tampoco hace 3 años apenas. Basta ver los índices de crecimiento económico, basta ver la paridad, basta ver los niveles de desigualdad, basta ver los niveles de inseguridad para ver que México no está mejor que en el 2012. Tema a tema, por factores internacionales y por factores nacionales. Yo revisé hace unos días el informe del presidente Peña Nieto el 1 de septiembre del 2014 y pintaba otro mundo y otro México diferente. Parecía que era el gran avance de México con las reformas, con los proyectos de inversión. Anunció el aeropuerto, los ferrocarriles de tu tierra, en el transísmico y el de la península y el de México Querétaro, y parecía que llegaba la inversión extranjera por miles de millones de dólares y que todo iba ya hacia el crecimiento y hacia el desarrollo de México. Un año después, lo vamos a escuchar dentro de unos días en el informe, el panorama es adverso, es altamente preocupante. México no es el mismo. El Senado mismo y el grupo parlamentario, veía los asistentes aquí y recordé la instalación de la plenaria en finales de agosto del 2012. No somos los mismos, no somos del mismo número. La izquierda se ha fracturado como nunca en su historia y esto ha impactado al grupo parlamentario. Hoy senadores que fueron elegidos por la vía del PRD están en otros partidos o de independiente. Hoy otra compañera fue invitada por el doctor Mancera al gabinete y su suplente no es del PRD. Hoy hay movimientos en el Senado y hay movimientos en el grupo para iniciar la nueva legislatura, y hay una situación de retos sin duda alguna complicados en el país. Pongo un ejemplo de los muchos que ustedes van a ver, Miguel, Dolores, compañeras, compañeros. El tema de la reforma hacendaria. ¿Qué hace un país cuando se le caen los ingresos petroleros, que es una parte muy importante de su presupuesto? ¿A qué recurre? A los recortes, mala salida. A la deuda, peor salida. También mala y además más difícil, porque ya hay límites para, los límites los tienen ustedes para autorizar los niveles de endeudamiento. La reforma hacendaria debe ser revisada, sí, pero les quiero poner un punto de referencia. Hay que revisar los impactos en la clase media, hay que revisar los impactos en los micro o los pequeños empresarios, los pequeños contribuyentes, pero ojalá no caigamos en la tentación de la presión de revisar en conjunto la reforma para una contrarreforma. Dolores lo decía con claridad, como nunca nuestro país tiene altos niveles de desigualdad. Y uno de los instrumentos fundamentales de un Estado nacional para abatir los niveles de desigualdad es incrementar los impuestos de los de mayores ingresos para disminuir los de menores ingresos. Ya sé que hay el 1% de la población del país que está muy molesta porque ahora paga hasta el 35% de impuesto a la renta y quisieran una regresión.
Y hay argumentos que ellos tienen. En tiempos de crisis no hay que cobrar impuestos, hay que facilitarles a las empresas, hay que facilitar la reinversión, hay que bajar el cobro de impuestos, un gobierno que cobra demasiado, cuidado. Ese es el discurso de la derecha en el mundo, Es el discurso de los republicanos en Estados Unidos. Es el discurso de quienes creen que el gobierno tiene que disminuir su gasto, su inversión, para que los privados puedan tener mayores ingresos para invertir. No. En el mundo, la visión progresista es la que incrementa el impuesto sobre la renta a empresas y a personas físicas de altísimos ingresos. Y en México el 1%, no el decil 10, el 1% de la población está concentrando el 25% de la riqueza nacional. El 25%. Y son los que tienen ingresos de millones y millones de pesos por año. Empresas y personas físicas. Y desde nuestro punto de vista en el PRD deben pagar altas tasas del ICR. Altas tasas del ICR. Igual la consolidación fiscal, que ya lo logramos atemperar. Igual los mecanismos de traslación de ganancias que permitían la evasión y la elusión y que disminuía la captación fiscal del gobierno. Revisar la reforma hacendaria, sí, solo en lo que afecta a pequeños contribuyentes y a sectores de clase media. A los de altos ingresos, el PRD debe decir no, no. Porque además, combinado con la caída del ingreso petrolero, sería suicida para el Estado mexicano disminuir sus ingresos vía fiscales, perdonándoles las tasas a los demás ingresos en el país. Bueno, son temas que el grupo parlamentario va a tener que discutir. El PRD tampoco es el mismo. Hace 3 años veníamos de una exitosa campaña presidencial, volvimos a quedarnos en el segundo lugar del resultado electoral, una fuerza importante, 16 millones de votos del conjunto de la izquierda en 2012, y sin embargo pasamos por muy malos momentos en materia de unidad, muy malos. El PRD ha evaluado esto en su Consejo Nacional, su máximo órgano de dirección. Ha nombrado una comisión de diálogo para buscar por lo menos mecanismos básicos de intercambio de puntos de vista, sentarnos en la misma mesa a discutir las cosas. No va a ser fácil, las resistencias son muchas, los agravios se han acumulado, las visiones de cada quien caminan por rumbos diferentes. La perspectiva electoral divide a los partidos de izquierda que hoy por hoy han logrado construir una tendencia electoral de 29.5% del electorado. En elección intermedia nunca lo habíamos tenido, nunca. Siempre en la elección intermedia había una baja de la votación de la izquierda en su conjunto. Hoy tenemos casi la misma votación que el PRI, pero con una dificultad grande: estamos divididos entre 4. Y los porcentajes separados nos hacen perder peso político e influencia, mientras que el PRI consolida su alianza permanente con el Verde y con el 36%, 37%, está logrando 250 diputados en la Cámara y está creando condiciones propicias para en el 16 y 17 derrotar a la oposición dividida, cada quien en su trinchera. El PRD está en un proceso de transformación. Todavía muchos hacia afuera y algunos hacia adentro ven con escepticismo el proceso. Creen que es una maniobra, piensan que es un movimiento distractor, que no quiere ir al fondo de las cosas. No, compañeras senadoras, compañeros senadores, les quiero dar la garantía de que en el PRD hay un proceso de revisión autocrítica de lo que hemos venido haciendo para reorientar la actuación de nuestro partido en sus gobiernos, en sus grupos parlamentarios, en su vida orgánica, en su participación electoral. El PRD es un partido que ustedes representan en el Senado de la República, tercera fuerza electoral pese a todo, con 4.350.000 votos de mexicanos que nos volvieron a dar su confianza, con cientos de dirigentes que son gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, senadoras de la República, regidores de ayuntamientos. Somos una fuerza que tiene responsabilidades con el país, sin duda alguna. Y en esta siguiente etapa vamos a requerir un giro en nuestro comportamiento electoral.
Y lo quiero decir aquí en el grupo parlamentario. El Consejo Nacional ha aprobado un plan de 9 puntos que inducen, que señalan el rumbo. Falta detallarlos, falta aterrizarlos, falta hacerlos más coherentes con otros planteamientos. Pero hay una decisión de caminar en 9 puntos, en muchos temas, el primero de los cuales es la posición política del PRD frente al gobierno que conduce el país. Y es un tema que tenemos que platicar conjuntamente con ustedes y con los diputados federales. ¿Qué comportamiento debe tener el PRD en los próximos 3 años, después del primer trienio de este gobierno que está frente de México? Y hay una caracterización. El PRD tiene que anclarse en una posición claramente de izquierda opositora. Claramente de izquierda opositora. Estar cerca o parecer que estemos cerca de la conducción de este gobierno debilita nuestra posición frente al electorado, no contribuye con el país, nos quita autoridad para poder señalar un conjunto de medidas que México requiere, y el PRD tiene que hacer una revisión de su comportamiento, de su discurso, de sus propuestas, sin que nadie nos acuse de que nos vamos a una izquierda irresponsable, una izquierda del no permanente, una izquierda no constructora. No, hemos acreditado que somos una izquierda que propone, que construye, que debate, que entra en los temas, pero claramente ubicados en una posición política. Y esa posición política tiene varias facetas. Los senadores y diputados, senadoras y diputadas. Yo sé que las cámaras son el espacio de la negociación política. Aquí se reciben iniciativas, se debate, se negocia, se hace comparecer al gabinete, se mandan mensajes, se proponen adiciones, se trata de buscar mayorías. Cuando no se logra, se vota en contra. Es el espacio de la negociación, debe seguirlo siendo. Pero el PRD le va a pedir a su grupo parlamentario en el Senado una actitud claramente definida con esta línea política que el Consejo Nacional aprobó. Para decirlo con claridad, el PRD tiene que virar para mirar y escuchar primero a sus electores, a los que votaron por nosotros, y luego a los millones de mexicanos inconformes con la conducción de este gobierno, claramente críticos, molestos, indignados por todo lo que el gobierno ha venido haciendo o ha dejado de hacer. Tenemos que volver a escuchar con atención a la gente que busca alternativas diferentes, para que el PRD sea una alternativa en el futuro. Tenemos que hacerlo, es un imperativo para nosotros. Y ustedes vienen de entidades, pulsan el ánimo social, olfatean el ánimo de la gente, saben cómo está la situación en el país, y eso tiene que reflejarse en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Finalmente, estamos en un proceso de renovación. Estamos en un proceso de renovación del comportamiento político y de otros 8 temas que no voy a detallar. Ya habrá tiempo de que nos reunamos para platicar ese tema. Pero en este nuevo comportamiento, el PRD requiere de sus brazos legislativos, de su grupo parlamentario en el Senado y de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Como nunca requerimos que la representación legislativa vaya acorde con el planteamiento partidario aprobado en el Consejo Nacional. Ustedes representan al electorado que votó por el PRD en 2012 y hoy siguen representando al electorado que votó en el 2015, los millones de mexicanos que votaron por nosotros. Y tenemos que acondicionar, orientar nuestro discurso en las cámaras, en la lucha política, en la lucha electoral. Y el 2016 vamos a la disputa en 13 estados, 12 gobernaturas. Y tenemos que ponernos de acuerdo cómo somos más eficientes, con candidaturas más competitivas, para que el PRD presente alternativas que impidan una restauración que viene caminando desde el partido gobernante y su aliado para arrasar las gobernaturas en 2016 e irse rumbo al 2018. Y eso nosotros tenemos que impedirlo. Por eso, compañeras, compañeros diputados, senadores y senadoras, me voy al rato con los diputados, ya traigo el discurso de San Lázaro.
Les quiero pedir un gran esfuerzo en esta segunda etapa. Suele pasar, lo digo por experiencia, que la segunda legislatura afloje la intensidad de los grupos del grupo parlamentario. Ocurre en cada senado. El primer trienio es de mucha iniciativa, en el segundo a veces la composición del grupo, muchos están viendo ya las gobernaturas, las candidaturas locales, traen agendas específicas, naturales, y eso aquí en el Senado, no en el grupo, en el Senado, aquí es semillero de gobernadores, evidentemente, siempre lo ha sido. Y esto hace que en la segunda legislatura haya a veces dispersión en los temas. Hay que afinar los temas. Aquí hay una lista que el doctor Mancera y Miguel Barbosa señalaron de la agenda prioritaria. Vamos a seguir siendo muy solidarios con nuestros gobernadores y con el jefe de gobierno. Hay que negociar intensamente el trato para nuestros gobernadores y para la Ciudad de México. Hay que sacar adelante la reforma del Distrito Federal. Hay que retomar el tema del salario mínimo, que hoy por hoy es mucho más urgente que antes. El tema de la desigualdad en el país no lo vamos a resolver dándole más millones de pesos a los programas para que entreguen más despensas, ni tampoco pantallas a cambio de el voto amarrado, no. El empleo, el salario, el incremento del ingreso al bolsillo de los trabajadores es fundamental, como se ha demostrado en el mundo, para reducir los niveles de desigualdad. En América Latina hay ejemplos muy claros de ello. Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Ecuador, de cómo la pobreza y la desigualdad disminuyen en la medida que el salario se ha ido incrementando y por lo tanto las ganancias se distribuyen entre la masa trabajadora de otra manera. Y esta iniciativa vino del Distrito Federal y no podemos dejarla circunscrita aquí. Hay que retomarla, relanzarla, presentarla en nuestras discusiones, convencer, construir mayorías para que esto funcione. Es una obligación nuestra. Termino diciendo, por lo tanto, que nos vamos a ver unos días más. El 17 de septiembre empieza el Congreso Nacional. El 19 de septiembre el Consejo Nacional elige una nueva dirección. Así lo hemos decidido, una elección adelantada. El 19 de septiembre, el sábado por la noche, elegiremos presidente o presidenta, secretario o secretaria general, la totalidad del Comité Ejecutivo Nacional, de sus órganos autónomos, y a partir de ahí habrá un proceso de renovación por lo menos en 14 estados de la República, donde tenemos que ir a fortalecer la presencia partidaria, y en los 13 estados con elecciones que hay que atender desde septiembre ya de inmediato. Por lo tanto, compañeras senadoras, compañeros senadores, un enorme gusto acompañarlos. El PRD tiene cifradas esperanzas en su grupo parlamentario aquí. Hay temas de la mayor importancia. Requerimos que el PRD tenga voz, tenga influencia, tenga conducción en el Senado, que aquí se manden mensajes nacionales, que aquí el PRD también sea parte de esta renovación y sea parte de este relanzamiento de su propuesta política. Un PRD más enérgico, un PRD más claramente diferenciado, un PRD escuchando a la gente para reflejar lo que la gente está pensando y queriendo aquí en la tribuna, en las comisiones. Un PRD responsable, que proponga, que plantee alternativas, pero también muy puntual en los señalamientos, en las críticas y en su actitud opositora. Somos un partido que tiene responsabilidades con México y tiene responsabilidades con nuestros electores. No se nos olvide eso. Representamos aquí a millones de mexicanos que pese a todo, pese a las adversidades, pese a los ataques, pese a todo, el 7 de junio llegaron a la casilla, tomaron la boleta y cruzaron PRD. Y eso nos ha dado cerca del 12% de los votos. Seguimos siendo un partido responsable, gobernante. Gobernamos cuatro estados, la Ciudad de México. Perdimos Guerrero, ganamos Michoacán. Seguimos gobernando con 4 gobernadores y con un jefe de gobierno. Y a ellos hay que respaldarlos, hay que acompañarlos. Hay que ayudar a que hagan buenos gobiernos con resultados. Y en el Senado estoy seguro de que hay buenas condiciones para que este grupo
en su composición actual, relance su propuesta legislativa, defina su propuesta política, ayude al partido. Varios de ustedes les vamos a pedir que se incorporen a las tareas orgánicas en regiones, en campañas locales importantes. Espero tener una buena respuesta cuando se les invite para esto y que el PRD siga siendo una esperanza y una alternativa para una parte muy importante de la población que está soñando con un México diferente, que nosotros tenemos que contribuir a que se haga realidad. Felicidades y Gracias. ¿yo inauguro? Sí, tú inauguras. Bueno, si se ponen de pie, por favor, si fueran tan amables. Este 24 de agosto de 2015 me es muy satisfactorio declarar instalados los trabajos de la 7ª reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. Sé que trabajarán intensamente hoy y mañana y estarán listos para iniciar en septiembre esta segunda legislatura de su periodo, para lo cual les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, compañeras senadoras, senadores.